tierra de Venezuela, ciudad Barquisimeto, sede de nuestra prestigiosa casa de estudio, Universidad Yacambú. Tengo el placer de presentarles las integrantes que conforman este grupo de estudio Corte 2018-1, quienes presentaremos el resultado de una exhaustiva investigación sobre la vida y obra del filósofo Edmund Husserl. Ellas son las magíster Yelixa Mirabal, Thais Erazo y Cristina Serrano. ¿Quién habla con ustedes? Ana Lucía Rangel. ¿Es posible conocer? Durante décadas, filósofos y epistemólogos se han hecho esta misma pregunta. En palabras de Edmund Husserl, conocer es alcanzar lo que las cosas son en sí mismas. El presente estudio está centrado en describir todos los aspectos relacionados a la vida y obra del filósofo Edmund Husserl, quien, impresionado por su maestro Frank Brentano, describe, desarrolla y aplica la metodología de la fenomenología. La fenomenología es una filosofía, una ciencia que, dirigida por Edmund Husserl, tiene como propósito describir en la experiencia propia cómo el ser humano, cómo el individuo, desde su interior y sus perspectivas, percibe el entorno y llega al conocimiento. Por otro lado, daremos a conocer algunos aspectos muy brevemente del método naturalista, sobre el cual Edmund Husserl desarrolló una serie de críticas y que fue después de esta corriente que se viene a instalar o se da origen a lo que fue la fenomenología, método, teoría, que desarrolló Edmund Husserl a través de sus investigaciones. También vamos a mencionar todos los aspectos relacionados específicamente a la fenomenología. Esta ciencia ha sido de gran utilidad y en la actualidad es una herramienta muy valiosa en el estudio del comportamiento organizacional. Un filósofo murano, padre de la fenomenología, que nace el 8 de abril de 1859 en la actual República Checa. Edmund Husserl nace en el seno de una familia bien acomodada judía. Sus primeros estudios los hizo en astronomía, física, matemática, psicología y filosofía. Luego de esto, matemática fue su ciencia preferida. Estudió matemática en la Universidad de Leipzig en 1873 y termina en 1878 en la Universidad de Berlín. En 1881 comienza a estudiar en la Universidad de Viena, donde conoce al filósofo Frank Brentano, y en 1883 obtiene su doctorado en matemática. En 1884 comienza a asistir a la clase de Frank Brentano sobre psicología y sobre filosofía. Así que se siente tan impresionada por Brentano que decide dedicar su vida a la filosofía y se va a la universidad, más tarde a la Universidad de Martín Lutero, para obtener una habilitación con el discípulo de Frank Brentano que se llama Carlo Stumm. Carlo Stumm supervisa los escritos de Husserl sobre el concepto de los números en 1887 y comienza a trabajar en la Universidad de Halle, donde imparte clases en 1901 hasta 1916, cuando se jubila. Así que publica la filosofía como ciencia estricta. Husserl tuvo 3 hijos, uno que se llama Gerald, otro que se llama Wolfgang y Elisabeth Husserl. Así llega inesperadamente la muerte de Husserl, cuando por una caída le ocasiona una pleuritis y muere el 27 de abril de 1938. En 1929 se difunde su teoría por toda Francia y por muchos países, luego de un viaje a París en las conferencias de Sorbona.
La corriente filosófica que se evidencia a partir del siglo XX y tiene por objetivo examinar los contenidos de la conciencia y es una de las corrientes filosóficas más importantes, más imponentes y más importantes desde el siglo XX. El naturalismo es una filosofía que parte de la idea centrada de la naturaleza física. Todo lo que existe es físico, por esta razón pertenece al mundo natural y físico. Incluso lo psíquico es considerado por el naturalista como una variante que va a depender de lo físico. Partiendo de esta idea, el naturalista concibe a través de la óptica de la naturaleza. Él cataloga a todo ser como un psicofísico. Esta corriente de pensamiento filosófico se caracteriza por definir dos formas de naturalismo. Estas son la naturaleza de la conciencia y la naturaleza de las ideas. ¿Cuál es la objeción que hace Husserl al naturalismo? Pretende neutralizar la conciencia y la idea. Dado que éstas no pretenden al mundo físico, por tal razón sería indeterminado aplicar rigor científico en la resolución de algún problema. El naturalismo está lejos de ser una ciencia exacta según la perspectiva de Husserl y tilda a esta misma como una filosofía de renacimiento frente a la mecánica exacta de Galileo. Otras investigaciones o otro punto importante son las investigaciones lógicas y que hace Husserl, el cual a través de los tiempos ayudó a resolver problemas epistemológicos. A través de estas investigaciones, Edmund logra demostrar que estas disciplinas son independientes y no consecuencia del modo en que opera la mente. Una vez demostrado el asunto, se pretende de un nuevo problema, el cual consistía en evidenciar que los objetos que se forman en la mente no provienen de ella misma, sino son producto de una vivencia y son creaciones autómatas. Este sería el tema de la segunda parte de las investigaciones lógicas de este filósofo, donde aborda los actos del sujeto en conjunto con sus vivencias para dar explicación de cómo aparece el conocimiento en la ciencia humana. En consecuencia, aborda qué es la intencionalidad como base fundamental de los actos de la conciencia. Husserl no solo diría que toda la conciencia es conciencia de algo, sino que todo algo es parte de una conciencia. Él afirma que nosotros no podemos tener algo de la nada, sino que todo parte de una vivencia. Y en este estudio habla de la intencionalidad. ¿Y qué es la intencionalidad? Es el punto de partida para instalarse en la fenomenología. En otras palabras, ver la esencia de la conciencia, es decir, captar la intencionalidad de su obrar. Esta es la actitud. La intencionalidad en idea significa es la propiedad de la conciencia, es dirigirse al punto X. Incluso esta noción se esfuerza y tendrá lugar preponderante. La intencionalidad se presenta en las vivencias y la principal característica de las vivencias es que son conciencia de algo. Ellas son el elemento más amplio del conocimiento. Lo concibe. Se da por medio de las vivencias y es el centro de toda intencionalidad. Siendo más preciso, la intencionalidad es lo que define a cada vivencia. La fenomenología surge a comienzos del siglo XX como un método científico descriptivo, el cual se establece en conjunto con la psicología priórica pura o fenomenológica. Como respuesta al positivismo que se presentaba para la época de Husserl, él piensa en esto, ya que este método hipotético, deductivo, parte de la premisa que el mundo se rige por las leyes precisas que pueden explicarse y se pueden predecir o se pueden controlar los fenómenos, a partir de lo cual se realizan generaciones universales a fenómenos que son multicondicionados. Estas afirmaciones no fueron suficientes para conocer la realidad de las cosas, por lo que Husserl irrumpe con un método totalmente diferente. Él utiliza el análisis reflexivo, que implica una responsabilidad social a través del estudio de los fenómenos en forma pura, no parcializando ni manipulando al objeto de estudio como lo hacían las ciencias de la época. Para ello, establece una forma de conocer la realidad, adentrándose en la esfera interna de las cosas
para captar su verdadero sentido, olvidando lo externo o lo evidente. La fenomenología de Husserl es la ciencia que intenta descubrir las esencias de las estructuras de la conciencia y tiene como característica ir en búsqueda de esas experiencias originarias y exponerlas en su contexto. Ese contexto implica considerar, por una parte, un mundo exterior que le dé sentido al fenómeno y, por otra parte, un mundo interior que da cuenta de cómo es percibida la experiencia como un todo y desde la perspectiva del que la vive. Un aspecto fundamental en su método para Husserl es poder captar la esencia del método. Esto se logra con la entrevista en profundidad y luego la lectura repetida de estas entrevistas con la finalidad de familiarizarse e internarse en los relatos e ir captando aquello invariable que se va repitiendo, incluso revelándose de diferentes maneras. Otro elemento central en la filosofía de Husserl, que sufre diversas modificaciones en la medida que evoluciona su pensamiento, es la conciencia. La conciencia puede entenderse de tres formas: como total consistencia fenomenológica del yo empírico, como percepción interna de las propias vivencias psíquicas y como el conjunto de actos psíquicos o vivencias intencionales, es decir, de los fenómenos. Según Husserl, lo característico de la conciencia es su intencionalidad, apuntando al pensamiento en dirección hacia afuera. La conciencia es conciencia de, es un fluir de experiencias que no se detiene. La actividad intencional tiene momentos. El noético, característico de la intuición de las esencias, y el noemático, característico del vuelco de la conciencia al referirse al objeto. Ya para concluir, siendo Husserl el fundador de la fenomenología, este plantea un estudio riguroso que nos permita la búsqueda y el descubrimiento de ese mundo de vivencias que no varía en el ser humano. Culminada la investigación, estamos en condiciones de describir toda la tensión que Edmund Husserl tuvo que vivir durante todo el ejercicio de la obra en investigación. Realmente no resulta fácil, cuando tienes un paradigma nuevo, reemplazar aquello que durante un tiempo ha sido lo que ha reinado, ha sido lo que ha tenido valor científico. No obstante, con su fenomenología, Husserl viene a establecer un nuevo método, un método que no se basa únicamente en el objeto, sino que va mucho más allá, del objeto a la conciencia. Nosotros estamos frente a un método que dista del naturalismo en el sentido contrario de fundar el conocimiento en solo los aspectos físicos. La fenomenología, además de darle valor a lo físico, incorpora elementos y aspectos importantes como lo psíquico, espiritual, aún lo metafísico y sobre todo lo experimental, es decir, esa vivencia que cada ser humano va a tener y que va a variar de acuerdo al ser, porque todos somos diferentes y por tal forma lo que yo aprendo de un modo no es necesariamente lo que otra persona va a aprender, siendo aún un mismo concepto. Es decir, las percepciones van a estar sujetas a la conciencia de cada quien. Husserl, recuperando la reflexión de Kant, quiere venir a abrir la posibilidad de una filosofía sustantiva que, habiéndose hecho epogé de toda tesis, busca fundamentar el conocimiento no solo en los aspectos físicos que se puedan describir, sino también considerando todo lo que puede proporcionar la experiencia trascendental. Ya para finalizar, vale la pena citar las palabras de Edmund Husserl. Toda conciencia es conciencia de algo, y ese algo no es la propia conciencia. Husserl establece
establece una conexión indisoluble entre la conciencia y el objeto. Qué maravilloso es el mundo del conocimiento científico. Es un mundo tan vasto e infinito que una vida no bastaría para descubrirlo todo.